Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Después de haber adorado al Señor, alabado, engrandecido su nombre, quisiera rápidamente pasar a la palabra del Señor. En el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, del versículo 14 al 16, por favor. Y vamos a ir rápidamente para poder ganar el tiempo y que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo en esta noche. Amén. Vamos a leer la palabra entonces con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En esta noche maravillosa, Señor, preciosa que tú nos permites estar aquí, Padre Celestial, a través, bendito Dios de la gloria, de este medio, del Internet, Señor, del Zoom, del WhatsApp, Padre, porque tú eres el que has creado y dado talento al hombre, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, yo me hago a un lado para que tú seas el expositor, para que tú seas el pastor, el maestro de maestros, para que tú seas el todopoderoso, el Shaddai, Señor, que tú nos estés ministrando a través de tu palabra. Toma el control de las potestades del aire, Señor, y bendice este tiempo maravilloso de tu palabra. Háblanos, Señor, prepara nuestros corazones de acuerdo a la capacidad de cada necesidad, de cada persona, de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, Señor. Te pido que tú nos estés ministrando, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si hay algo que reparar, hay algo que restaurar en esta hora, Señor, hazlo, Padre, a través de tu mano milagrosa, tu mano sanadora. Estés sanando toda herida, Padre, estés liberando de toda carga, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya, por los siglos de los siglos. Oramos así, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a ver cuando dice la palabra del Señor. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Bendito sea el Señor. Estaba viendo yo un poquito de este pasaje, hermanos. El pasaje, bendito sea el Señor, nos narra una parábola sobre una ciudad pequeña con pocos habitantes, la cual es atacada por un rey poderoso que levanta estos baluartes. Sin embargo, la ciudad es salvada por un hombre pobre y sabio. ¿Y qué significa los baluartes? El baluarte, bendito sea el Señor. Mira lo que significa el baluarte. El baluarte es lo que produce, hermanos. Son murallas de fortificación que un ejército invasor construía para sitiar y conquistar una ciudad. Es un poder militar abrumador y simboliza la fuerza humana, el orgullo y los recursos imponentes del gran rey que intenta someter a una ciudad indefensa, como el día de hoy vemos cuando estamos sometidos a estos sicarios. Bendito sea el Señor, que Lima está asediada por tanta violencia, cuánta muerte, cuánto asalto, cuánta extorsión. Y venimos nosotros viendo lo que está sucediendo, y la verdad que no podemos tomar control sobre la situación que vivimos, porque es terrible lo que está pasando. Y no pueden ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni el mismo gobierno, ni las autoridades pueden tomar control. Entonces, en este tiempo vemos que este varón, según refiere acá en Eclesiastés, estaba pasando momentos difíciles. Por eso decía, ¿no? Que el asedio del mundo y el pecado es otro de las consecuencias también, que son baluartes para nosotros no seguir avanzando, para nosotros no seguir adelante. Y algunas características bíblicas interpretan estos grandes baluartes como las artimañas y opresiones, tentaciones del mundo y del diablo, que buscan destruir o tomar cautiva a la vida del creyente. Por eso que hay mucho creyente, no habla del mundo, habla del creyente. Por eso que a veces los creyentes, no todos están
activados, no todos están con ese gozo, no todos están con esa alegría, no todos estamos entendiendo lo que nos está diciendo la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere hablar, hermanos. De verdad que cuando uno comienza a estudiar un poco la palabra en el tiempo del desierto, en el tiempo de la prueba, es donde tú más te agarras del Señor. Es el tiempo que lo buscas de verdad. Es el tiempo que lo adoras con todo tu ser, porque dice el Señor que Él busca tales adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y yo quisiera ir rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice. Hay un pasaje muy bonito, hermanos. Yo creo que ustedes también lo han leído. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Dice, en Cristo Jesús. Mira, hermano, cuando comenzamos a ver el hebreo, perdón, el griego, el idioma original, nosotros podemos entender que nuestras oraciones, cuando nos conectamos con Dios a través de Jesucristo, nuestro espíritu también está conectado con el Padre en esos lugares celestiales. Eso es lo que yo estoy entendiendo en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender como creyentes, que no debemos estar nosotros, no debemos fluctuar, no debemos desanimarnos. Las pruebas son necesarias, hermanos. De verdad, como yo estaba predicando en la mañana en la iglesia, son necesarias las pruebas, porque si no, ¿cómo el Señor puede moldearnos? ¿Cómo el Señor puede guiarnos? ¿Cómo el Señor nos puede ayudar a crecer a nosotros, a pasar esa barrera de obstáculos? ¿Cómo podemos desatar? ¿Cómo podemos sacar lo que todavía nos impide de las cosas del mundo, de nuestro pasado? Quizás hay cosas que todavía no nos hemos desligado y no nos permite tener una conexión directa con nuestro Padre. Entonces el creyente que no está en esa actividad, en esa comunión, ahí atado con el Padre, ¿qué es lo que sucede? El creyente hoy está feliz porque le va bonito, pero mañana le viene una enfermedad, el creyente se siente triste. Entonces ahí donde nosotros debemos entender que debemos gozarnos en toda prueba, en cualquier dificultad que estemos viviendo. Cuando a mí me dijeron que yo iba a perder el pie, yo la verdad hablé al Señor y le dije, no sé cómo lo haré. No sé si podré caminar porque me dicen que no puedo caminar, pero tú tienes la última palabra y eres el dueño de este cuerpo porque tú lo creaste. Y tú habitas, Espíritu Santo, en este lugar. Y yo te pido que me ayudes, no sé qué hacer. Entonces, como decía Salomón, no sé cómo entrar ni cómo salir. Y la verdad que yo le pedí a Dios. Y mire que el médico me dijo que en 8 meses yo iba a pisar. Este mes yo cumplo 8 meses. Y ya yo estoy caminando por la misericordia de Dios. Y le dije al Señor cuando me venía el malestar, ni la morfina ni el tramadol me pasaba el dolor, pero yo le clamaba a Dios. Y en el momento más difícil de mi vida, hermano, postrada en cama, 2 meses, enyesada, ¿sabe lo que hacía yo? Adoraba a Dios y exaltaba el nombre de Cristo y escuchaba la prédica y me gozaba, leía la palabra y me ponía a orar. Había noches que yo no podía levantarme. Y en esa noche me acuerdo que una de las noches no aguanté tanto el dolor, ya me habían puesto el tramadol y era como la 1:30 de la mañana. Y yo me acuerdo que estaba en la habitación sola y dije, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dije, ya no aguanto el dolor, perdóname, Señor. Si soy tan frágil, tan débil, perdóname, pero no aguanto el dolor. Inmediatamente yo sentí una mano que me masajeaba el pie y no me causaba dolor. Y después de lo que me ha masajeado, me ha frotado, me he quedado dormida. Hermano, no necesariamente tenemos que estar felices cuando todo nos va bien. Hay que prepararnos porque no sabemos qué vendrá el mañana. En Job 14 dijo, el hombre tiene el día contado, pero no se prepara para el día de mañana, no se prepara para ir a la tumba.
Y entonces nosotros tenemos que entender que aquí nos habla que el enemigo este es el enemigo de nuestras almas. El diablo va a atacar nuestra mente porque es el campo de batalla. Y dice que esto es lo que pasó en ese tiempo, porque levantó, dice que ese gran rey le trajo baluartes, trajo artimañas del diablo. Era el mismo diablo para levantarse contra esa pequeña ciudad. Pero ahí había un hombre pobre, un hombre sabio. Pero ¿qué pasó? Él estaba ahí queriendo defender y tratando de defender, pero se olvidaron de él. Se olvidaron como cuántas veces que ustedes han hecho favores a muchas personas y de pronto por algo que no pudiste hacerle, un día, por algo tan pequeño, se olvidaron de que tú le habías hecho muchos favores, que tú le habías ayudado mucho y se olvidaron y cuando vino el ataque del diablo, fueron los primeros que se levantaron contra ti en tu vida. Y eso es lo que sucede. Entonces, mire, hermanos, bendito sea el Señor. Dice que el asedio del mundo y el pecado, algunas características bíblicas interpretan como baluartes las artimañas del diablo que buscan destruir y tomar cautiva a la vida del creyente. Es cuando nosotros debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Debemos entender esto. Por eso, hermanos, dice, bendito sea el Señor, la porción describe el valor de la sabiduría divina frente a la fuerza humana, contrastando la provisión de Dios con la ingratitud del mundo. La crisis de la humanidad es en el asedio del mundo. Eso lo vemos en el versículo 14. Y la vulnerabilidad, bendito sea el Señor, perdón, el enemigo abrumador, representa las fuerzas del mal o la crisis de la vida que amenazan con destruir nuestra paz. Porque lo que el diablo quiere es destruir la paz. Lo que el mundo que quiere, hermano, cuando tú estás asustado, atemorizado, que te van a matar, están disparando a los que manejan el carro porque lo están asediando, lo quieren, los sicarios quieren extorsionarlo. Entonces, ¿qué comienza a provocar en el corazón cuando nosotros no nos estamos preparando para la eternidad? Comienza a causar miedo, temor. Pero es el tiempo que debemos prepararnos para la eternidad, hermanos. No somos, esta no es nuestra eternidad. Nosotros estamos en un tiempo transitorio en este mundo. Somos peregrinos, hermanos. Somos extranjeros en esta tierra y debemos prepararnos cada día, porque van a pasar cosas terribles. ¿Estaremos preparados para dejar partir un hijo amado? ¿Estaremos preparados para ser abandonados? ¿Ser asolados? ¿Estaremos preparados para no tener donde dormir? ¿Estaremos preparados cuando no hay un pan que llevar a la boca? Muchas veces no estamos preparados, estamos dispuestos a pedir ayuda, pero nuestro socorro es Jehová, de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra providencia. Él lo hace todo por nosotros, gracias al Señor. Y la vulnerabilidad dice que ilustra nuestra fragilidad e impotencia cuando dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas o recursos terrenales. Por eso dice el Señor en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, cuando nosotros vamos a ir a votar por alguien el día de mañana, la verdad le hemos pedido la dirección al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer si sale el candidato que nosotros no queremos? ¿Qué nos demanda la palabra en Timoteo? Que debemos nosotros orar por esas autoridades, para que sea el Señor a través de su espíritu guiando y levantando asesores que realmente puedan conocer del Señor. Porque la verdad, hermanas, hay una incertidumbre. Nadie sabe por quién votar, al menos el creyente no sabe. Bueno, yo no sé la verdad hasta ahorita. Yo clamo al Señor, pero no quiero cometer errores. Y le pido porque tengo temor de Dios. Y le pido que el Señor me guíe, porque hay que cumplir en este tiempo. Yo podría votar en blanco, pero no favorece a mi persona, sino a la persona que de repente vaya a obrar mal en el gobierno. Pero dice que el Señor se va a encargar si el pueblo se une, si el pueblo clama, Dios va a poner a la persona correcta, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender, mire lo que sigue diciendo, bendito sea el Señor, que la intervención de la sabiduría es la obra del Salvador. La figura del libertador en el griego se utiliza el término para pobre o humilde, como era este hombre sabio. Es una prefigura de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para darnos la salvación. No lo merecíamos,
¿Dónde nació? Hermano, a veces cuando nosotros preparamos para nuestros hijos que han de venir, preparamos una cuna, preparamos una casa, la pintamos, queremos darle lo mejor. Y queremos comprarle los mejores trajes y queremos hacer fiesta, queremos recibirlo con bien a esa criatura. Pero mira dónde nació Jesús. Y siendo el hijo del rey, el dueño del cielo y la tierra, el dueño de la plata y del oro. Y sin embargo, él se mostró rico porque él dijo, yo he venido a servir y no para ser servido. Y qué hermoso cuando nosotros comenzamos a entender, como decía la palabra, ¿no? Que él busca en San Juan 4, que él busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero no se trata de solo cantarle y adorarle, sino que esa profundidad de tu adoración tiene que salir de lo más profundo de tu ser. Cómo realmente mira uno a Dios, cómo realmente uno adora a Dios, hermano. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero las cosas no le van bien porque el Señor quiere que nos conectemos en un 100% con Él, para exaltarle, para ver su grandeza, sus maravillas, para decirle que por su gracia estamos aquí, para darle gracias porque Él nos creó. No tenía necesidad de crearnos, no tenía necesidad porque Él era suficiente, pero empezó con Adán y luego con Eva, y ellos le fallaron. Pecaron, desobedecieron de todas las cosas que les dio el Señor, una sola fallaron. ¿Y cuánto estaremos fallando también nosotros? ¿Cuánto estaremos pecando? Y yo pienso que cada vez que pecamos nosotros lo llevamos a Jesús a la cruz otra vez. Y ese dolor debe causarle Él en su corazón. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que levantar y proclamar el Evangelio, hermano. Nosotros tenemos que estar preparados para los momentos difíciles, porque este hombre que estaba solo, él había estado peleando, este pobre hombre sabio, pero se quedó solo, nadie se acordó de él cuando él ayudó a la ciudad. Y mira lo que dice en Isaías 49, 25, 49, 15, bendito sea el Señor. Dice que Dios nos ama más allá de cualquier comparación humana. Isaías dice en el hebreo, la palabra dice compadecerse, dice implica un amor profundo, como el de una madre hacia su hijo. Este amor es incondicional. En los momentos de dolor debemos recordar que el amor de Dios no depende de nuestras acciones, sino de la fidelidad de Dios que tiene hacia nosotros y no cambia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel, hermanos. Eso es lo que nos demanda el Señor. Y no solamente esto, dice también que Dios te recuerda constantemente, porque Dios dice, bendito sea el Señor, que Él no se ha olvidado de nosotros. A veces nosotros podemos olvidarnos de otros, pero Él no se ha olvidado, hermanos. Y mira lo que sigue diciendo. La palabra esculpida, porque en el 16 habla, 49, 16, dice que implica una acción permanente. O sea que aunque yo me pueda olvidar de leer la palabra, aunque yo me pueda olvidar de amar, aunque yo me pueda olvidar de perdonar, Él permanecerá fiel, porque Él es fiel, porque Él es Dios, porque Él ama. Y no puede negar su amor hacia nosotros porque nos dice en Jeremías 31:3, ciertamente dice así Jehová, que con amor eterno te he amado. Y eso tenemos que aprender nosotros para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar a nuestro enemigo. Es difícil amar a nuestro enemigo. Hay hermanos que no quieren soltar y lo tienen atados, esclavos a esas personas que le lastimaron. Y hoy día yo les dije, ¿hasta cuándo quieres seguirlo teniendo atado? ¿Hasta cuándo quieres, no quieres soltarlo de esa cárcel? Porque lo tienes privado a ese hermano, a ese esposo, a esa hija, a ese hijo. ¿Hasta cuándo? Porque eso ya pasó. Entonces, ¿qué dirá Dios? Si yo envié a mi hijo por ti para que pague por tus deudas, tus pecados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tú no puedes perdonar algo tan simple. Y de verdad que practicar el perdón solo depende de Dios y cuánto podamos obedecerle nosotros, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Yo puedo ayunar, puedo velar, puedo predicar, puedo yo visitar a los enfermos, pero mejor es la obediencia, hermanos. Y eso nos va a mantener en la victoria. Y le sigue diciendo, dice a esta persona, a los que Dios creen que se ha olvidado, como a este hombre pobre y sabio, el Señor dice, Dios ve tus muros y tus cicatrices. Mire lo que dice el Señor. Entonces, podríamos comparar una ciudad con muros caídos, es como una vida quebrantada. Dios no ignora nuestras ruinas, Él las ve constantemente
y planea restaurarlo. Él quiere restaurar nuestros corazones, hermano, para que cuando te venga la prueba puedas entrar en tu lugar secreto y después de adorarlo salgas renovada, fortalecido, hermano. Usted no sabe, de verdad. Yo me acuerdo que un tiempo le pedí a una hermana, yo quiero servirle al Señor con todo mi corazón. Yo quiero entregarme a Él, quiero rendirme a Él, quiero que Él sea el motor, el que guíe mi vida. Y ella me decía, ¿estás segura? Sí, quiero dejar este mundo, le decía. Y me dijo, entonces dile a Dios que trate con tu vida. Entrégale todo, me dijo. Y yo empecé a entregarle todo, hermano, todo. Y me acuerdo que casi nos llevan a prisión 8 años. Esa fue la primera prueba. Después me quemé. Después mi nieta estaba grave. Y después mi hija. Y después cosas que pasaron, hermanos. No se imaginan ustedes. Hasta el día de hoy. Y entendí que era necesario el proceso. Porque yo venía con un carácter difícil del mundo. Venía con una vida terrible que había llevado en el mundo lejos de Dios. No temía a Dios ni respetaba a nadie. Entonces Dios tuvo que procesarme y hasta ahorita me sigue procesando. Entonces yo digo, si yo no pago mis facturas, ¿quién las va a pagar por mí cuando yo me porté, hice tanto daño al mundo? Entonces eso me hace recapacitar que Dios es bueno. Y yo le decía a veces a las hermanas, me dicen, no sé por qué mi hijo me ha salido así, no sé por qué me está pasando esto. Y yo le digo, ¿no has dejado ninguna factura que te están viniendo a cobrar? Entonces es necesario que la pagues. Dile al Señor que te ayude a soportar este momento difícil de la prueba. Dile al Señor que te ayude en los momentos en que tú no te puedas levantar de esa cama. Dile al Señor que te ayude con ese hijo. Señor, perdóname porque yo también viví una vida en desorden. Señor, yo estafaba a la gente cuando trabajaba. Cuando vendía yo cobraba demasiado. Entonces son facturas que nos vienen acumulando, hermanos. El Señor no nos quiere traer con nada del pasado. Él quiere limpiarnos de todo eso. Pero ¿cómo va a ser? A través de las pruebas, a través del carácter que nosotros estamos viviendo el día a día. Y a veces no lo hemos entendido, como una hermana me dijo, hermana Anabel, pero yo vine a Cristo, se supone que Él tiene que pagar. Él perdonó ya tus pecados, pero ahora es un proceso que tú te tienes que reivindicar para el reino celestial. Y eso lo tiene que pasar, hermanos. Por eso Dios está viendo tus cicatrices emocionales, tus fracasos, tus temores. Imagínese cómo se sintió este hombre cuando dice que él estaba, bendito sea el Señor, dice que había un hombre pobre en Eclesiastés 9:15, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de este pobre hombre. ¿Cómo estaría su corazón? De repente lastimado, ¿no? Que nadie se acuerda, mira, ha ayudado a tantos, ahora que yo estoy aquí, nadie se acuerda. De repente estoy en necesidad, nadie se acuerda de visitarme, pero yo antes iba mucho. Pero es un trato de Dios que nos está haciendo ver, como me dijo el Señor en diciembre, que Él quería que yo dependiera de Él nada más. Y por eso que Él me preparaba hasta que mi hijo se mudó y yo estaba en el proceso de la silla de ruedas. No podía pararme, no podía cocinar, no podía atender, tenía que ir al baño con alguien, pero Dios no me dejó sola. Él estuvo conmigo. No había persona alguna. Y yo al principio le dije, Padre, perdóname, yo nunca abandoné a mis padres. Pero el Señor me dijo que era necesario, porque Él me quería celosamente para Él. Y entonces me conecté con el cielo, hermanos, todos los días. Y aprendí a amarlo a Dios por sobre todas las cosas cada día más. Y aprendo a querer vivir la vida, la verdad en la justicia. A pesar de que otros hermanos no están de acuerdo, porque dice que ellos no pueden ser justos totalmente. Entonces tú no estás calificado para ir al cielo, le dije, porque nosotros tenemos que entender que Dios es juez justo de toda la tierra. Y Él quiere que nosotros caminemos en su justicia, quiere que seamos santos, quiere que seamos irreprensibles. Eso es lo que nos demanda el Señor. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos cada día para agradarle a Él, porque el favor del hombre va a perecer, se va a quedar aquí, pero el favor de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver y seguimos con el Eclesiastés 9, bendito sea el Señor, que dice que en la ingratitud del mundo la memoria es olvidada. Cuando el mundo es ingrato contigo, se olvidaron de ti. Se olvidó tu prima, se olvidó tu tía, se olvidó tu mamá, se olvidó tu papá.
Se olvidó tu amiga, se olvidó el pastor, se olvidó el hermano en Cristo. ¿Y eso qué puede causar si nosotros no estamos preparados para entender que es necesario que eso suceda? Va a causar resentimiento, va a causar tristeza, va a causar dolor. Entonces, por eso dice que, bendito Dios, el poder de la sabiduría, dice que es la sabiduría celestial resuelve los problemas que la fuerza bruta y los recursos materiales no pueden solucionar. Y la ingratitud del mundo es la memoria olvidada. La corta memoria humana, así como la ciudad olvidó al hombre pobre y sabio, el mundo suele ser ingrato y olvidar las grandes obras de Dios en nuestras vidas. Hay mucha gente que ha visto la gloria de Dios, ha visto la mano de Dios, pero cuando se sanaron, cuando el Señor respondió, cuando el Señor le hizo justicia, estaban contentos, pero cuando le pasó algo pequeño, se olvidaron de Dios. Porque dijeron, ¿dónde está Dios? No dice que Dios sana. No, pero a veces Dios no va a permitir que todo se haga como uno quiere, porque dice que Él va a hacer su perfecta voluntad. Pero hermano, en medio de la enfermedad, nosotros podemos seguir adorando a Dios. Así como fue con Jacob, lo sacó de maldición a bendición. Y mire lo que pasó cuando él fue desconyuntado su muslo. Dice que él no se quedó ahí. Él avanzó, siguió y se fue a encontrar con su hermano Esaú, que él deseaba verlo muerto. Y fue postrándose 7 veces en tierra, una señal de humillación, porque lo quiso ver a su hermano superior, pero fue tratado en ese tiempo, en esos años ahí, con Labán, con su suegro, el padre de sus 2 mujeres. Fue un proceso, hermanos, pero él no se quejó de esa cojera que él cojeaba. Él no se quejó de ese dolor, porque aún peleando con el ángel ahí, dice que esa madrugada, bendito sea el Señor, el ángel le decía, suéltame, porque raya el alba, le decía, pero él decía, no te dejaré si no me bendices. Y mire cuánto uno puede pelear a pesar que no puedas quedar firme, quizás no vas a poder caminar igual. Bendito sea el Señor, porque mi manera de caminar ha cambiado. Y yo le digo, tú lo has hecho. Yo acepto lo que tú dices, Señor. Hay que aprender a aceptar lo que Dios pone en nosotros, hermanos. Hay que aprender a aceptar para que la gente vea que no todo va a ser perfecto, porque Dios usa lo imperfecto para hacer cosas grandes. El Señor usa lo vil para avergonzar a los sabios. Y entendí yo que era necesario el proceso. Por eso cuando veo a ese Jacob que no se quejaba y me identifiqué con Jacob, y dije, Señor, me hace recordar el pasaje, pero el Señor lo sacó de maldición a bendición y yo me siento muy bendecida, me siento muy agradecida con Dios y no me quejo. Al contrario, le digo, Señor, no importa cuánto se puedan burlar, pero eso ya no me afecta. Y te doy gracias a ti por haber restaurado mi corazón, por haber sanado mis heridas del alma. No afecta cuánta gente se pueda burlar, hermanos. No afecta las palabras, lo que puedan decir. Entonces tenemos que servir sin esperar aplausos. El verdadero servicio se hace por amor a Dios, no por el reconocimiento de los hombres. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios, hermanos. El día de hoy yo estaba enferma, bendito sea el Señor. Estaba mal, con un dolor fuerte del estómago. Y yo estaba queriendo tirar la toalla, la verdad. Y dije, Señor, le voy a decir a los hermanos, le voy a decir al hermano Teodulo que mejor ponga otra persona. Pero algo de mi interior me decía, no te rindas, no te rindas. Y me puse de rodillas y le dije, Señor, me duele. He estado almorzando y tuve que botar la comida porque no podía. El dolor era intenso en el estómago, hermano. Y la verdad que les cuento, gracias a Dios no hay dolor. Se fue el dolor, hermano, porque puse la prioridad en lo que Dios nos demanda. Bendito sea el Señor. Por eso la victoria de la perspectiva divina, el valor de la sabiduría sobre la fuerza. Aunque la sabiduría a veces sea despreciada, los planes de Dios prevalecen, hermanos, porque dice que el Señor nos habla de una sabiduría de lo alto, que es benigna, que es amable, que es pura, que no es contenciosa. Así nos habla de esa sabiduría, bendito sea el Señor. Y por eso nos dice también, prevalecen y son superiores a cualquier poder o arma de este mundo, hermano. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a orar, por más que el enemigo, por más que alguien quiera hacerte, quiere sitiarte,
Aún por más que alguien quiera hacerte frente, el Señor como cambia, entorpece esos consejos, el Señor lo enmudece, el Señor lo vuelve ciego, hermano. El Señor hace que esa persona se arrepiente y se quebrante. Esa persona ya no te dirige con esas malas palabras. Esa persona no te hace frente porque cae un poder de Dios, que cae temor sobre esa persona. Y comienza a pensar, como hoy día una hermana me pidió perdón. Se había dejado llevar de unos comentarios que no había verificado. Y me dijo, te pido perdón en el nombre de Dios porque yo hablaba mal de ti por esos comentarios de unas hermanas que hablaron. Y no te pregunté jamás. Por eso cuando alguien habla de alguien, es bueno ir a solas a preguntarle. Es bueno conversar y traerle a la persona y decirle esto me están hablando de ti. Nunca hay que dejarlo pasar, hermanos, porque eso puede causar heridas en el corazón. Mira a este hombre cuánto le habrán causado la herida cuando al ver que él ayudaba a la ciudad, a los que conocían, de pronto lo dejan solo. ¿Y cómo se sentiría? Entonces, con razón que ella no me quería saludar, yo la saludaba y me volteaba la cara, yo la tocaba y me botaba con el brazo. Y yo no la entendía, decía, Señor, tú sabes lo que está pasando. Pero hoy día fue sincera, abrió su corazón y gloria al Señor. Nos hemos reconciliado, nos hemos perdonado y también podemos ver la contradicción de la cruz. La sabiduría de Dios para el mundo es locura, pero es el poder de Dios para nuestra liberación. ¿Y cómo puedo aplicarlo en mi vida? Aunque vengan los gigantes o los problemas que nos pueden sitiar, no debemos confiar en nuestras fuerzas terrenales, en nuestras fuerzas humanas, sino recurrir a la sabiduría de Cristo. Aunque el mundo nos pague con ingratitud o menosprecie nuestros consejos, la sabiduría que viene de lo alto es nuestra mayor fortaleza para alcanzar la victoria. Esa es la verdad, hermanos. A veces nosotros vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Dice que los llamados no quizás pasan esos momentos difíciles. ¿Sabes quiénes pasan los momentos difíciles? Los escogidos. Mucha gente no te va a querer. Tú puedes haber visitado a todo el mundo como una hermanita. Cuántas cosas hice por ella. Fuimos acá, fuimos allá, la llamaba, nadie la quería, porque era una persona que muy explosiva, no se comprendía y nadie quería andar con ella. Pero yo tuve compasión y yo dije, hay que enseñarle el amor de Dios. Y ella comenzó a cambiar, hermanos, comenzó a limpiar conmigo porque a mí me gustaba ir temprano al templo a limpiarlo y ordenábamos las 7. Ella venía, hermana, llámeme. Yo la llamaba, ya estoy, son las 7, porque a las 9 empezaba el culto y ella ya venía con su aromatizador, con su escoba, con su trapeador y yo la miraba. Y de pronto un día se levantó contra mí. Entonces yo al principio dije, ¿qué está pasando, Señor? Y todos le creían a ellos. Y eso es triste, hermano. Pero ¿sabes qué? Era necesario, porque dice que a Jesús, cuando quien le traicionó fue Judas, y lo hizo cuando el que iba a meter conmigo dijo, en mi plato, ese es el que me va a entregar. Así que nosotros, como dijo David, no fue un extraño, fue uno de mis conocidos, de mis cercanos, dijo. Nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando ese hermano, esa hija, ese tío, ese padre, ese hermano, el pastor, te haga algo, te dañe, te calumnie y comience a hablar de ti, te indisponga? Tenemos que estar preparados, hermano, porque Jesús le dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este varón de Eclesiastés, quizás él no comprendió porque él dice acá que se hallaba en ella, en esa ciudad, un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, dice Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es la sabiduría. ¿Verdad? Aunque no nos escuchen, hermano. De repente tú quieres dar un consejo, no te van a escuchar porque lamentablemente es así. A veces le van a parecer muy legalista, le vas a parecer, ay, que eres una persona muy cucufata, como dicen algunos, pero aún así, nosotros tenemos que aprender a entender que es necesario que podamos entender a aquellos que no entienden, porque en un tiempo atrás hemos estado así, hermanos. No comprendíamos las cosas. Cuando alguien quería hablar de Dios, nosotros lo rechazábamos. Y cuando alguien nos decía para postrarnos de rodillas, usar el traje largo, no queríamos, porque teníamos una mentalidad humana con respecto a este mundo.
y nuestra manera de vestir era otra. Pero hoy el Señor nos cambia hasta la manera exterior a nosotros. No solamente nos cambió el corazón, nos cambió la manera de hablar, nos cambió la manera, hermanos, de vestir. A mí no se me sale ninguna palabra grosera. Y yo eso que tenía un vocabulario bien terrible, un léxico muy terrible. Pero en Cristo tengo mucho temor, porque yo creo que el Señor también ha lavado con su sangre preciosa mi lengua, bendito sea el Señor. Y tengo que hacerlo cada día, hermano. Cada día tengo que estar crucificando esta carne. Cada día yo tengo que estar pidiéndole al Señor para que Él me saque de este mal, hermanito, para que Él se agrade de mí, para que Él use mis labios. Y que mis palabras, mis oraciones suban como olor fragante ante su presencia, que sea derramado ese buen ungüento sobre nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Por eso yo les compartí esta palabra. No sé qué estamos esperando para el día de mañana. No sé quién va a ser el que va a sitiar, quién va a ser el que se va a sentar en esa casa de gobierno. No lo sé. Pero nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios. Tenemos que clamar, hermanos, porque de repente todo lo que hemos hecho va a ser en vano. Porque de repente la persona que de repente aparenta ser, aparenta prometer muchas cosas, porque muchos prometen y no cumplen. Pero ¿qué va a suceder? Aquellos que han puesto su confianza en ellos van a salir decepcionados de repente. Pero ahí nosotros aplicamos la oración, aplicamos el interceder, nos vamos a levantar para clamar a Dios en toda sabiduría, aplicando la palabra del Señor y vamos a ver la gloria de Dios para que nuestro corazón no se cargue, porque no nos mandó a criticar el Señor, no nos mandó a juzgar, nos mandó a orar por las autoridades para vivir en paz, dijo, si es posible con todos los hombres y que por todos lados nuestro tengamos paz, amados hermanos. Esta es la palabra que yo les quiero compartir y quisiera hacer una oración. En esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Señor, que sé que tú no te has olvidado de nosotros, Padre. No te has olvidado de Perú, Señor. No te has olvidado, Señor, de tu pueblo, Padre. No te has olvidado en medio de, Señor amado, de esta mortandad, en medio del asalto, en medio, Señor amado, de la corrupción, del soborno, en medio de la coima. No te has apartado, no te has olvidado de nosotros, porque yo sé que tu mirada está puesta en nosotros, como no olvidaste a este pobre, pobre y sabio Señor, que a pesar que ayudó a una ciudad pequeña, Señor amado, nadie se acordó de ellos, pero nosotros estamos aquí como iglesia, Señor. El mundo no nos verá bien con agrado, Señor, pero tú, Señor, te agrada de nosotros cuando nos unimos a clamar y cuando levantamos un clamor de adoración, Señor. Así te presentamos este día de mañana para que te glorifiques tú, Señor, porque tú eres el victorioso. La tierra es el estrado de tus pies, Señor amado, para que tú gobiernes Perú, Señor, para que tú bendigas la tierra, las aguas, Señor, los aires de Perú, por el este, el oeste, el norte y el sur, Señor. Bendice, Señor amado, las autoridades y capacítanos en toda sabiduría para poder dirigirnos, Señor, al sufragio, bendito Dios de la gloria. Y guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda la iglesia, Señor amado, una iglesia gloriosa, Señor, y hazle comprender que no te has olvidado, por más que estén enfermos, por más que estén pasando problemas de injusticia, por más que no tengan trabajo, Señor, que quizás están endeudados, Señor, quizás están con un hijo abandonado, Señor, ese hijo se fue a la droga, al alcoholismo, tú no te has olvidado de ellos, porque en tus manos los tienes esculpidos y ninguno de ellos se perderá. Así nos dice tu palabra, Señor, y te doy gloria por este tiempo maravilloso y exalto tu precioso nombre a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias, hermanita.